Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este podcast Más que una frontera, un espacio que hemos venido y la idea es seguir desarrollando, trabajando y echándole todas las ganas posibles para seguir resaltando no solamente los espacios bonitos, no solamente las cosas bonitas que tiene Cúcuta y Norte de Santander, sino ese elemento que realmente es el que termina construyendo sociedad, termina construyendo ciudad, región, que es la calidad y el talento humano que tenemos en esta tierra. En ese sentido, el día de hoy me acompaña en este podcast la profe Jessy Carrero. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil, está haciendo actualmente un magíster, hago tija y trampilla, porque con el invitado anterior dije que era magíster, pero no me acordé de qué era. Magíster en Formación de Creación de Ambientes de Aprendizaje. Y pues ha venido haciendo un trabajo muy interesante, muy constructivo y que realmente termina siendo inclusivo. A mí siempre me gusta hacer menciones sobre la inclusión en todo ese proceso de desarrollo de personas o de niños en este caso, neurodivergentes, neurotípicos, pero que generan mil preguntas. Entonces, profe, bienvenida a este podcast, bienvenida a este espacio, el micrófono es suyo. Bueno, buenas noches a todos. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Jessy Carrero. Soy la profe Jessy, como todos mis estudiantes me dicen. Agradezco por esta invitación, por estar acá. Agradezco por esta antesala tan como magnífica, ¿no? Siento que digamos que los adornos que has puesto hoy para mi persona encajan muy bien con el propósito de la profe Jessy, de Jessy como profesional, de Jessy como persona, porque todo esto también ha aportado mucho al crecimiento personal de la profe Jessy. No, profe, y digamos que la idea en este podcast realmente es tratar de entrar a analizar de pronto aspectos que no se suelen conocer de los invitados, ¿sí? Pero en este caso, y me parece que es lo esencial, quiero enfocarme a lo que trabaja, realmente la labor social que termina desempeñando, llevando a cabo con los diferentes proyectos que bueno, ahí iremos desarrollando un poco más a medida que avancemos. Pero antes que nada, ¿quién es Jessy Carrero? ¿Cómo, primero, obviamente, de dónde viene, pero cómo llega a un tema que de pronto muchas veces uno evita? Porque, por ejemplo, por experiencia personal, en algún punto dije, realmente ser docente no es lo mío, no está en mis planes. Incluso a futuro, desde la perspectiva actual, uno dice, y si lo llego a hacer, que no sea con niños, porque uno tiene ya como esa barrera. ¿Cómo llega la profe Jessy a ese punto y quién es? Bueno, actualmente, para responder quién es y para poder entender todo lo que sucede antes con la profe Jessy, te digo, en este momento es una profe, mamá y mujer soñadora. Soñadora de inclusión, soñadora de la educación, soñadora del cambio, del verdadero cambio que viene a partir de mi metro cuadrado. Eso lo decimos mucho en el servicio de iglesia que yo presto, en mi metro cuadrado, porque si yo no modifico mi entorno inmediato, no puedo hacer impacto, no puedo hacer ruido en unos entornos más grandes, ¿cierto? Bueno, la profe Jessy no siempre quiso ser profesora. La profe Jessy era médico, quería ser médico ginecólogo. Dios decidió que así no era, mi mamá también, porque me dijo, no la voy a enviar para Pamplona, y sola, menos a los 15, a los 16 años. Todos pasamos por eso. Entonces tomé una decisión alternativa y le dije, bueno mamá, yo voy a tomar fonoaudiología y en tercer semestre me cambio, hago el traspaso hago la homologación y ya quedo en el campus de Villa de Rosario, de una universidad muy conocida de la ciudad. Entonces, a partir de ahí, conocí la fonoaudiología, conocí qué era la inclusión y cuando iba en cuarto semestre mi mamá me preguntó que yo qué iba a hacer. Yo le dije, no, yo esta carrera la saco adelante. Finalmente no terminé siendo fonoaudióloga porque le aposté al tema de familia, ser mamá. Nació mi hija y bueno, tomó otro rumbo mi vida. Dejé fonoaudiología en el quinto semestre. Me dediqué por un tiempo a ser mamá y otras actividades, como por ejemplo cursos de cocina, hice una tecnología en cursos de cocina, entonces me dediqué en ese momento a eso.
llega una fractura, un punto de fractura, que ver a un hijo crecer. Mi hija tenía 4 años y yo decía, hombre, yo le quiero enseñar a mi hija a ser feliz, pero la fractura estaba en que probablemente inmediatamente y materialmente tenía todo, pero a mí me faltaba algo. Entonces decidí empezar a estudiar, y la opción mía, por mi responsabilidad como madre, era una educación que fuese a distancia, ¿sí? Entonces empecé a indagar en la ciudad, ¿qué podía estudiar? Resulta que solo podía estudiar educación. En esa época era una licenciatura en matemáticas e informática. Y yo no me veo en matemáticas. Porque hay muchos abogados por esa misma razón. ¿Por qué? Porque los números no son para mí, se me han dificultado, y en ese momento puedo decirte que gracias a la pedagogía he desarrollado muchas más habilidades en este momento, pero en ese momento en el que empecé, muchos años atrás, aproximadamente 10 años atrás, yo no sabía, ¿sí? Entonces, casualmente, una tía iba a estudiar lo que soy, una licenciada en pedagogía infantil, y ella me dijo, pero mire, allá está a distancia. Me entregó el folleto y yo entré. Ahí conocí mis mejores amigas, conocí unas de las mejores personas que he conocido en mi vida. Empecé con este proyecto, que también tuve muchos inconvenientes porque cuando iba en el 5º semestre, otra vez Dios decidió enviarme otro integrante a mi familia, que es mi hijo Mariano, que también hace una parte muy importante del proyecto de la profe Jessie en este momento. Y dije, no, voy a dejarlo porque mi hijo necesita totalmente a su madre 24/7, pero ahí la perseverancia de mamá no me dejó. Me dijo, usted va a ser mi abuelita que me ayudó a cuidarlo mientras los sábados yo iba, y mis compañeras me decían, ¿usted qué hace acá si usted no ha pasado la dieta? Y yo con las ganas, y iba y presentaba mis trabajos, y bendito sea el Señor, siempre estos fueron pioneros en muchas cosas, y así terminamos en pandemia. Llegó pandemia y nuevamente Dios decide que mi familia no estaba completa, sino que le faltaba un integrante más. Pandemia, 2 niños, 1 en camino. Yo dije, me faltaba un semestre. No tenía plata para ese último semestre. Yo, Dios mío, ¿qué hago? Mi mamá, otra vez, usted se gradúa. Mi mamá hizo, ella me dijo, te vas a graduar y si le tengo que pagar, se lo pago. Y mi mamá se hizo cargo de mis gastos educativos. El último semestre, gracias a ella me gradué. También gracias a ella está esta profe Jessie hoy acá. Y gracias a esas personas que muchas veces llegan y le terminan de dar ese empujón, porque todos esos procesos muchas veces terminan siendo empujados, impulsados por ese círculo cercano, ese círculo de apoyo, ¿no? Y creo que es muy importante, una vez uno ha logrado, uno ha ido logrando esos proyectos, reconocerlo en espacios como este, claro está, pero pues yo creo que eso ha sido algo también muy, muy constante en lo poco que he logrado percibir, porque pues ha sido un proceso de años, ¿sí? Y ha sido un proceso que también, pues al final, dentro de ese trabajo y dentro de ese esfuerzo que ha representado, está buscando impactar una sociedad, y una sociedad que de pronto estos temas no los maneja, o muchas veces terminan siendo vistos con un ojo crítico, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y es el tema de la neurodivergencia, ¿sí? La neurodivergencia, que muchas veces ahorita es muy común agarrar un reel, agarrar en el celular, autodiagnosticarse, soy TDAH, soy TEA, pero muchas veces no conocemos qué es o de qué estamos hablando.
¿Qué es la neurodivergencia en sí? Bueno, la neurodivergencia en este momento que está en pleno auge, pero esto no es un concepto que se viene desarrollando desde ahora, es decir, desde los últimos 20 años. Este es un concepto que se viene desarrollando desde los años 90. Es un concepto que nos dice que son las diferentes formas en que el cerebro recibe, procesa la información y asimismo la devuelve. Hace la asimilación, eso se llama codificación y decodificación de la información, que puede ser de tipo visual, de tipo auditivo, de tipo táctil, pero las respuestas de esa neurodiversidad básicamente es que me dice que son las diferencias de cada ser, de cada cerebro para devolver esas respuestas. O sea, es algo así como, porque a mí me gusta mucho ver los procesos, ¿no? Tenemos un micrófono, hace la entrada, este sería el receptor, esto sería los ojos o el oído, para ser concreto, hace el tránsito por el cable hasta la grabadora y la grabadora se encarga de procesarlo. Estaríamos hablando entonces de personas que procesan la información de una forma diferente, ¿sí? Sería Sí, la señor. explicación castiza. Para concluir lo que tú dices o tenerlo en unos términos más coloquiales, es la variación del proceso de la información. Cómo varía en cómo tú lo percibes y lo devuelves a cómo yo lo percibo y lo devuelvo. Incluso entre tú y yo hay una variación, porque probablemente... Soy daltónico. Mira, probablemente tú manejes un tipo de información y una devolución de la misma de una manera diferente a como yo lo hago. Ahora, digamos que en esta época o en este auge en el que está, porque siempre se nos ha dicho, sí, todos somos diferentes, ¿cierto? Pero esas diferencias a las que antes nos referíamos tenían que ver con las diferencias de personalidades del ser, que no estaban directamente asociadas a los funcionamientos cerebrales. En la neurodivergencia está explícitamente, digamos que creada para explicar esas diferencias de la neurodiversidad del cerebro, de su plasticidad, de su funcionamiento, de las conexiones neuronales, que se hacen, que por ejemplo, que una neurona mandó una sinapsis y la mía la mandó a, no sé, 30 kilómetros por hora y la tuya la mandó a 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces ya ahí hay una neurodivergencia presente. Ya hay una diferencia en el procesamiento. Sí, señor. Y dentro de esa neurodivergencia muchas veces existen, o solemos identificar también por todos este boom de redes, una serie de pronto, ¿cómo decirlo? Encasillamientos, pero no es la palabra y ahí quiero que me corrijas, porque creo que la idea también es eso, cambiar un poco ese encasillamiento en el que la gente quiere someterse ahorita a partir de tanto exceso de información. Pero es lo que hablábamos de el déficit de atención, del espectro autista, cómo es esto y de entrada cómo es, o sea, a qué nos referimos con un déficit de atención, por ejemplo. Bueno, para, digamos que desencasillar todo este tema, primero tenemos que saber que no son las únicas dos formas de neurodivergencia presentes en el entorno educativo. Cuando un niño presenta una dislalia, que si yo te digo dislalia, tú me dices, ¿pero qué es eso? ¿Cierto? Sí, quedé perdido. Bueno, la dislalia es cuando lo que llamamos comúnmente tartamudos. Ajá. ¿Sí? Entonces el niño está presentando ahí una neurodivergencia porque no está exteriorizando el habla, que es, según algunos autores, es el proceso motor del lenguaje. El lenguaje es un proceso neurológico superior, se da en el cerebro. El habla es lo tangible, ¿sí? Perdón. Partiendo de eso, esto no es la única. Entonces, por ese estilo de neurodivergencias tenemos dislalia, disgrafia, discalculia, disortografía y todos los trastornos del aprendizaje o todos los impedimentos del aprendizaje que tienen los estudiantes. Entonces, neurodivergencia no solamente es TDAH, no solamente es TDAH, no solamente es TEA, no solamente es Down. Neurodivergencia es mucho más que eso. Entonces, básicamente es todo lo que implique
una diferencia en el procesamiento en el procesamiento de la información, pero no solo el procesamiento, también la exteriorización de esa información. Partiendo de eso, y para ahora sí responder tu pregunta, el TDAH es un trastorno de déficit de atención, en el que me dice que el estudiante pues se le dificulta mantener su foco atencional durante un tiempo prolongado. Adicionalmente a eso, procesa los azúcares de una manera diferente porque le genera más energía de la que el cuerpo es capaz de gastar, sí, o de la que el cuerpo necesita. Eso con el TDAH. Tenemos otro diagnóstico que es TDAH, que es una combinación del déficit de atención con la hiperactividad. Entonces, la hiperactividad es una inquietud motriz que presenta un estudiante, una persona que no puede estarse quieto, y adicionalmente que no puede estarse quieto, pues tiene su foco atencional alterado porque su cerebro no es capaz de concentrarse de la misma rapidez con que hacen la información, y cuando se concentra lo hacen todo rápido. Sí. Entonces hay que tenerle muchas estrategias para mantenerlos ocupados. Para aprovechar el tiempo. Mencionabas dentro de la dislalia, y me parece interesante, porque en algún punto recuerdo haber leído o visto que muchas veces eso se produce, o la incapacidad de pronto de pronunciar adecuadamente, la dificultad de pronunciar adecuadamente, se producía porque el cerebro estaba procesando la información más rápido de lo que la lengua podía llegar a procesarlo. Y me pareció realmente interesante porque era como que, ok, tiene sentido porque está procesando tanta información que la lengua termina siendo o termina estando a una velocidad inferior, y muchas veces por eso era el choque al intentar expresar. Probablemente así sea, pero también hay factores fisiológicos que favorecen este tipo de diagnósticos. El frenillo, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, ¿sí? Entonces, no solamente eso influye, lo que tú acabas de mencionar, de la rapidez de la procesación de la información, pero también se deben tener en cuenta los aspectos fisiológicos. Porque una mezcla entre ambas cosas, ¿no? Entre el pensamiento y lo que físicamente... Y finalmente es una conexión directa, porque yo, como siempre les digo a mis papás, cuando me refiero a temas de cerebros o de todo este tema de conexiones neuronales y de pensamiento y de procesación de la información, finalmente es nuestra CPU. Sí. Él controla hasta los movimientos de los músculos, entonces ahí va todo, no solamente la procesación de la información, porque hay un área específica que es el área de Broca y de Wernicke que se encarga de eso, pero también hay otra parte de la corteza cerebral, que es la corteza prefrontal, que me dice que es la que está encargada de todo el procesamiento motor de mi cuerpo. Ok. Hay otro tema que me parece necesario de pronto llegar a interpelar, a preguntar, porque genera curiosidad, ¿no? Porque muchas veces el padre está en una posición, bueno, yo no soy padre, soy tío, hasta ahí llego, pero muchas veces el padre está en una posición de algo está pasando, algo está ocurriendo, no sé qué es, tengo un exceso de información en el entorno que termina siendo incluso una barrera para poder tomar decisiones adecuadamente, porque tengo TDAH, tengo TEA, estoy escuchando constantemente información, ahora la dislalia, que se me va a quedar acá en la cabeza, la disgrafia, la dislexia, que tanto escucha uno. Pero muchas veces el padre, a menos que tenga algún tipo de conocimiento previo profesional, se encuentra con una barrera, y es cómo proceder o cómo actuar si veo que algo de este estilo, de este tipo, alguna situación está sucediendo, porque muchas veces se suele echar la culpa al niño, ¿sí? Como que es que usted no ayuda, es que usted no es capaz, ¿sí? Muchas veces la frase, usted no es capaz, o es que él no puede, no.
muchas veces es algo está ocurriendo, pero no sabemos qué es. ¿Cómo debe proceder profesionalmente hablando? ¿Sí? ¿O ante quién debe acudir un padre cuando ve que su hijo está presentando o está en una situación como estas que mencionamos? Bueno, te lo voy a hablar desde 2 puntos de partida. Desde el punto de partida pedagógico, porque nosotros, como profesionales de la educación, tenemos la capacidad de ver esas red flags, Sí. ¿sí? Esas banderitas rojas, y que muchos papás en muchas ocasiones no lo ven de buena manera, o profe, es que usted me está diciendo que mi hijo es bobo, es que usted me está diciendo que mi hijo no puede, porque muchas veces tenemos así como una bendita en los ojos, y aquí hablo como mamá, queremos hijos perfectos, aunque la perfección no existe. Queremos hijos que se encasillen en la normalidad, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista pedagógico, papás, les recomiendo que escuchen a sus profes. Sí. Que escuchen a sus profes. Uno como profesional no quiere nunca, pero nunca ver a un niño mal. Uno siempre quiere ver su evolución, y no solo cognitivamente. Para mí como profesional es más importante el ser que el saber. Partiendo de eso, vamos al segundo punto de vista, que es el tema clínico, ¿sí? Nosotros no estamos capacitados para emitir un diagnóstico, pero sí podemos decir, hey, aquí pasa algo. Nosotros ahora como papás tenemos sextos sentidos, y con lo que tú mencionabas, vemos qué está pasando, pero no sabemos qué. Entonces la ruta es médico general, si tienen la posibilidad de ir al neurólogo o neuropediatra directamente, porque es un poco costoso, no es una consulta que valga 2 pesos, pero si tienen la posibilidad económica, directamente con él. Si vamos a hacer la ruta por su entidad prestadora de servicios, debemos médico general, dar a conocer lo que está pasando, lo que nosotros creemos que no está siendo normal, y solicitarle una remisión a una especialidad que es neuropediatría. ¿Sí? El neuropediatra ahí dice, bueno, vamos a enviarle una serie de exámenes según el diagnóstico, según las red flags que la mamá haya verbalizado. Él va a tomar una ruta y va a decir, bueno, vamos a enviarle terapia integral mientras esperamos el diagnóstico, que para mí es lo más recomendado. Y como mamá neurodivergente, porque tampoco les he dicho, soy mamá neurodivergente, ha sido parte del éxito de que mi hijo hoy sea un niño más funcional y haya mejorado muchísimo en su aspecto educativo. Entonces, la terapia antes de tener el diagnóstico. Sí. Si yo le veo dificultades motrices, acudo al terapeuta ocupacional. Si le veo dificultades en el habla, en el lenguaje, o incluso en el tema deglutivo, de alimentación, al fonoaudiólogo. Si veo que tiene problemas para autorregularse, para procesar sus sentimientos, para identificar sus emociones, acudo al psicólogo. Ok. Hay algo muy importante que mencionaste ahorita, y es el tema funcional. Muchas veces se tiene la idea de que la neurodivergencia desencadena o es sinónimo de no ser funcional. Y es muy importante eso, porque creo que es importante entender también que, claro, son unas condiciones, son unos procesamientos diferentes, pero no necesariamente eso implica que el niño o el adulto, porque pueden haber adultos con algún tipo de neurodivergencia que muchas veces ni se han enterado, o si se enteraron, lo manejaron. Y es precisamente por eso, porque al final, con un tratamiento adecuado, con un seguimiento adecuado, se puede manejar. Entonces, creo que eso es muy importante, y más aún, porque pues obviamente hace parte del proceso de crecimiento, del proceso educativo, y es identificar el problema a tiempo para poderlo tratar a tiempo, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, tú has venido haciendo un trabajo muy interesante, ¿sí? Cuéntanos cómo estás manejando ese tema,
cómo este 2025 de pronto va a seguir manejándose, va a seguir enfocándose y a dónde le apuntas, porque también es un tema de servicio social, lo que al fin y al cabo vienes enfocando. ¿Cómo apuntas a seguir aportando concretamente a la sociedad cucuteña, a la sociedad norte santanderiana, desde tu conocimiento y desde tu experiencia? Bueno, hace 2 años empezamos a aportar de manera independiente, ¿sí? Con un proyecto que... ¿Puedo mencionar el nombre? Perfectamente. Bueno, el proyecto anteriormente se llamaba Open Mind. Por temas logísticos, por temas jurídicos, de identidad de marca, nombre y todo lo demás, tuvimos que cambiarle el nombre y ahora se llama Open Brain, que quiere decir que tenemos un cerebro abierto al aprendizaje, un cerebro sin etiquetas, un cerebro funcional, pero un cerebro que también permite y respeta cualquier neurodiversidad, ¿sí? Partiendo de eso, hace 2 años decidí que una profe que no sabía nada, que se enfrentaba a un grupo de estudiantes, de 15 estudiantes, pero 4 de ellos tenían un diagnóstico. Yo solo cuando escuché 15 hubiese salido corriendo. Sí. Y tenían un diagnóstico y le dijeron, bueno, profe, este es su grupo, prácticamente usted cómo se va a defender, porque podemos estar hablando de muchas cosas hoy, pero probablemente hace 2 años esta profe soñadora no tenía ni 5 de conocimiento sobre lo que es hoy... la práctica también, ¿no? Porque una cosa es lo que le pueden a uno explicar en el aula, ¿no? Allá sentadito bien, y otra cosa es cuando, bueno, en mi caso, uno tiene que ir ya a presentar el poder porque le toca, ¿así? Y es como que, marica, bueno, sí, lo puedo decir acá. Marica, o sea, como hijo de madre, no, queda uno perdido. Yo creo que es el mismo choque de llevar la teoría a la práctica. Sí, sin embargo, en la educación, y pienso que en cualquier carrera, lo que se aprende ejerciendo no se lo dan en la universidad. Y también ahí incluyo que, hombre, la responsabilidad de muchos colegios frente a este tipo de diagnósticos que dice, bueno, listo, hacemos inclusión, pero la capacitación docente es muy escasa. Entonces, por eso te digo, una profe que se enfrentó a 4 niños con un mismo diagnóstico, pero con unas diversidades e individualidades dentro del mismo diagnóstico, dijo, pero bueno, ¿aquí qué está pasando? También pues por temas económicos, dije, no, yo tengo que hacer algo que me genere, pero que no se salga de mis capacidades y de mis conocimientos, de mi profesionalismo, de mi quehacer pedagógico, porque a eso es finalmente lo que me llena. Eso para mí no es trabajo, ¿sí? Yo hoy te puedo decir, dentro de todo esto, que para mí estar con ellos, estar tirada en el piso, estar transmitiendo información, que no es lo que hago, porque ellos me enseñan más a mí de lo que yo pueda llegar a enseñarles a ellos, no es trabajo. Me divierto, una cosa increíble, y creo que se nota. Entonces dije, bueno, vamos a empezar. Empecé con un niño y yo dije, bueno, Dios mío, yo tengo que poder. Y ese niño también tenía un diagnóstico. Empecé a indagar y a buscar conocimiento, y qué se hace y cómo se hace y cómo se procede, y ahí empezó. De ese niño llegaron otros 2, y así el voz a voz fue haciendo que el trabajo, el buen trabajo y la evolución de ese niño, no solamente a nivel pedagógico, sino a nivel de sus otras terapias, de las terapias integrales, la evolución que tuvo ese niño, ese primer niño, esa primera familia que le dio la oportunidad a la profe Jessie de hacer ese acompañamiento, han sido también parte, como tú lo mencionabas hace rato, de esto de hoy. Bueno, y así empezamos y llevamos 2 años. En estos 2 años no habíamos tenido punto físico, trabajamos a domicilio, pero este año dijimos no, queremos que el impacto sea más grande,
queremos poder ayudar a más familias, queremos que más familias conozcan este compromiso que estamos manejando, el compromiso que hacemos con cada familia, porque no solamente es con el niño, es con la familia, y las familias que han trabajado con la profe Jessie, con Open Mind, que ahora es Open Brain, pueden dar testimonio de eso, del compromiso, de la dedicación, del esfuerzo, pero sobre todo el amor. Suena cliché, pero hay que decirlo, porque lo que se hace con amor se nota. Se nota. Entonces, partiendo de eso, ese tema por ese lado. Los proyectos para el 2025. El 2025 trae proyectos extremadamente buenos. Como te mencioné anteriormente, queremos tener nuestro propio punto físico. Y me imagino se han venido trabajando en el tema. Claro que sí. Y digamos, obviamente acá yo creo que es importante también hacer una invitación a que sigan a la profe Jessie, a que estén ahí al tanto, porque son temas que muchas veces se ignoran, y más que ignorarse, y yo creo que uno ignora lo que no quiere entender. Muchas veces se desconoce de plano, o sea, el chino tiene algo, pero uno no sabe qué es, y el chino es raro. Esa es la expresión de más de una persona, ¿sí? Y muy probablemente sería una expresión que utilizaría mi papá. El chino es raro, el chino tiene algo, pero no sabe qué es, ¿sí? Y ese desconocimiento es el que no se puede, pues no vamos a hablar de permitir porque pues no es la expresión, pero sí de pronto también tener un tratamiento frente a esa falta de conocimiento, y es tener la empatía o la capacidad, la percepción, alguien decía la empatía, bueno, la percepción, perceptibilidad, la expresión que ustedes puedan encontrar, más o menos entiende, de decir, acá hay algo, y acá hay algo y hay que tratarlo, y hay que acudir ante el profesional competente, y hay que acudir ante no solo el médico, porque no es un tema médico. Yo creo que eso es importante, y me gusta por cómo ustedes lo vienen manejando. Sí, obviamente hay un tema de diagnóstico, pero más allá del tema de diagnóstico es el tema de, independiente a lo que sea, así es lo uno o es lo otro, es que hay que tomar las medidas para disminuir de pronto el impacto que eso pueda tener en el desarrollo, ¿no? Entonces me parece muy importante, vuelvo y digo, péguense la revisada. Obviamente la idea es seguir contribuyendo a lo que es nuestra sociedad desde lo más básico, que es la educación. A mí me pasó algo, y eso lo noté. Yo terminé, o bueno, la mitad de la carrera me tocó hacerla en pandemia también, y yo no alcancé a notar una sutil diferencia, porque eso me parece interesante, y es una inquietud que he tenido todo este tiempo, y muchas veces no lo he hablado por lo mismo, porque es un tema como tan particular, tan personal, que uno le da manejo, uno lo pilotea. Antes de la pandemia era una cosa ir a clase, sentarse con su agendita, con su computador eventualmente, normal, o sea, podía uno tener, incluso yo siempre decía, yo no era o no me gustaba mucho tomar apuntes, porque para mí era más fácil grabarme la clase, ¿sí? Mentalmente poner atención, y muchas veces tenía la información cuando la requería. Después de pandemia fue completamente otro cuento, porque venía uno de casi un año y medio, casi 2 años, viendo clase frente a una pantalla, ¿sí? Muchas veces sentado, pero no presente, porque uno estaba divagando, que si llegaba alguien lo buscaba, que si pasaba cualquier cosa, uno se iba. Ahí por lo menos yo estoy un poco. Era lo que te estaba diciendo desde hace rato. ¿Desde que yo estaba hablando o desde que usted estaba hablando? No, cuando yo te hice así. Pero cuando estaba hablando yo, ¿sí? Yo. Qué En la cámara que se apagó. se volvió. Listo. Decía, retomando ahí el corte técnico, en el momento en el que yo vuelvo a la universidad post pandemia, me choco con que se me hacía mucho más complejo atender a clase, y era una cuestión de, claro, uno estaba en la casa con la pantalla, pero uno estaba disperso porque uno estaba al mismo tiempo escuchando
no sé, el partido de la selección, A la mamá. o al mismo tiempo a los papás, o al mismo tiempo la llamada que entraba, o en ese momento en mi caso, muchas veces haciendo trabajos del trabajo, valga la redundancia, cosas del trabajo, mientras estaba en clase, ¿no? Y más pues en mi caso yo fui estudiante nocturno, pues era ahí una cosa medio extraña. Vuelve uno a clase y era como que me siento aquí y no sé qué estoy haciendo con mi vida, o sea, me siento aquí, el profesor está al frente, pero yo no me quiero quedar acá, yo quiero, o sea, me desespero y quiero salir. Así pasaron los últimos años de la carrera, se pilotearon, se buscaron formas, pero era esa sensación, y aún hoy en día, después de todo ese periodo de pandemia, me pasa mucho que si estoy sentado en un solo sitio por más de ¿qué? Una hora, hora y media, no, pues si llego una hora es mucho, más de 45 minutos, me tengo que parar y muchas veces empiezo a dar vueltas en el mismo sitio. O sea, me paro y empiezo a dar vueltas y a hablar, pero no sentado porque no me hallo sentado. ¿De qué forma para un adulto, ya no tanto para un niño, para un adulto que enfrenta estas cosas que uno dice como que, mano, o sea, marica, quiero ser productivo, pero esa misma desesperación, yo creo que es una palabra incluso en ocasiones, no me deja quedarme sentado y hacer lo que tengo que hacer? ¿Cómo puede manejarlo un adulto? Bueno, particularmente con tu caso, el que me expones, se pueden hacer de diferentes formas, pero lo que tienes que tener muy importante, muy claro, es que no te etiquetes, no te encasilles. Partiendo de eso, debes hacer unos tiempos de pausa mientras tu cerebro vuelve a esa conexión de tiempos, porque son tiempos muy prolongados. Sabemos que podemos durar hasta 4 horas, que es más o menos media jornada laboral, ¿cierto? De un adulto regular que maneje un horario de oficina de 8 a 12 y que está de 8 a 12 sentado frente a su computador desempeñando sus actividades económicas y laborales. Sin embargo, aún para estos tiempos prolongados existen unas pausas activas. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Tomarlo como una pausa activa, pero hacerla con un fin. Mi pausa activa va a ser con fin de ir al baño, un fin de tomarme un café, un fin de estirarme, un fin de salir y mirar cómo está el día, pero que tenga un propósito. ¿Para qué? Para empezar a educar al cerebro que no siempre que yo sienta una incomodidad tengo que marcharme, porque entonces se resta, no, es que la productividad se vuelve nula. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás diciendo al cerebro, donde yo me siento incómodo, ahí tengo que ir. Sí, entonces ahí enfrentan ustedes o enfrentamos un reto personal y propio, porque ya todo es autodidacta, ya no necesariamente tengo que tener una persona al lado que me diga, oye, alto, eso no se puede hacer, hay momento para todo. Sí, entonces sí. Por eso te digo que las pausas tengan un fin, un propósito. ¿Está bien cansarse? Está bien hacerlo, porque tampoco somos máquinas de guerra, o sea, somos seres humanos, ¿cierto? Y está bien hacerlo porque nos cansamos o porque puede estar un poco fuera del tema de nuestro interés, porque nos puede parecer tedioso. Y el interés también, yo creo que porque por lo menos también en ocasiones me pasa lo contrario. Por lo menos cuando estoy editando esto, me pongo y es completamente lo opuesto. Si me gasto 4 horas, levanto la mirada a las 8, empiezo a trabajar, empiezo a editar, y cuando vuelvo a caer en cuenta y vuelvo a mirar el reloj, son las 12, es la 1 a veces la 1, 2 de la mañana, y yo sigo ahí. O cuando me pongo a editar cosas y es como que, marica, va también con el tema que uno viene manejando, en el cual está enfocado en el momento. Claro, está haciendo del centro de tu interés tu foco atencional. ¿Te das cuenta? Sí. Porque estás teniendo estas mismas 4 horas que estábamos mencionando anteriormente, la que tú solamente adjudicas que puedes tener 45 minutos de concentración. Eso no quiere decir que no te guste lo que estés haciendo, sino que disfrutas más lo que tú estás diciendo, editar. Por ejemplo, eso es una estrategia que yo uso mucho a mi favor como docente, porque hay focos atencionales que tienen los niños que son cambiantes, pero que yo los uso para poder
desarrollar habilidades, para poder desarrollar destrezas, para apoyar los procesos lectoescritores, que no es lo mismo que yo lo ponga a leer la cartilla Nacho, que ha sido lo mismo toda la vida, que yo lo ponga a leer, por ejemplo, un libro de Intensamente que yo me inventé, porque su foco atencional está en los personajes de Intensamente. Claro. O que, por ejemplo, particularmente mi hijo, que nos pongamos a hablar de deportes porque ama, desde que aprendió a montar bici sin rueditas, ese niño quiere estar montado en esa bicicleta y todo lo que le diga cómo funciona, que yo lo ponga a leer un cuento de Rafael Pombo, Rin Rin Renacuajo, por ejemplo, a que yo le diga, bueno, amor, vamos a mirar cómo se llaman los repuestos de cada parte de la bicicleta, porque su foco atencional va dirigido a eso. Entonces, ves cómo se usa a favor de, por eso te digo, autodidactas, tenemos que ser autodidactas y tener una buena gestión, no solamente de la información, sino del tiempo y de cómo voy a hacer para mejorar eso que siento que está fallando, que en este caso es la atención. Listo, profe. No, muchísimas gracias de todas formas y digamos que todos esos temas, tips, no tips, pero a la hora de la verdad información es muy necesaria porque pues yo sé que es un tema bastante recurrente hoy en día. Y nada, pues la idea, vuelvo y digo, es pegar la revisada, obviamente tener en cuenta, me quedo con esa frase, no encasillarse y no encasillarlos, porque el peor error yo creo que es intentar decir tengo esto, tengo aquello y no hacer nada, ¿sí? Y pues obviamente la idea es no encasillarse, pero ponerse en manos de las personas, bueno, en el caso de los niños, y en el caso de los adultos también, hay psicólogos, hay personas que pueden ayudar en todo ese proceso, es hacer algo para no afectar ese proceso de desarrollo y ese proceso de ser funcional, de ser productivo, tanto que hablamos de la productividad hoy en día y muchas veces para ser productivos hay que parar un poquito también de vez en cuando. También, pero mira, no solamente de afectar, también es de mejorar. Claro. Porque probablemente tengamos habilidades que desconocemos y que otras personas pueden visualizar y ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros desde ese aspecto. Y con respecto a el tema de no hacer nada, mi abuelita no, yo siempre le digo a mi abuelita, no te preocupes, ocúpate. Porque si tú te preocupas, estás generando estrés, estás generando en tu cuerpo un montón de sensaciones que le pueden estar afectando. Mientras que si tú te ocupas de lo que está pasando, gestionas mejor lo que te está pasando y puedes llegar a mejorar, incluso desaparecer eso que te está pasando. Entonces también es una invitación que te dejo y que les dejo a todos los papitos y a todas las personas que nos están escuchando hoy. No se preocupen tanto, ocúpense. Que si algo está pasando, eso requiere un acompañamiento, eso requiere una llorada, eso requiere una reseteada en cualquier aspecto de la vida, no solamente en el tema educativo, no solamente en el tema de un diagnóstico, no, eso hace parte de todo lo que somos como seres humanos. No nos preocupemos tanto, ocupémonos más. Listo, profe, muchísimas gracias. Y nada, cualquier cosa, acá el micrófono de Más que una Frontera siempre va a estar a disposición. Y a ustedes, pues obviamente estén muy pendientes porque el contenido, la idea es tratar de hacerlo constante, que ese fue uno de los problemas de la ocasión anterior, y es que empezamos a divagar y al final nos ocupamos en otras cosas y no le dimos continuidad. Y no, la idea es este proyecto poderlo seguir sacando de una forma constante, permanente, así que bueno, esto es Spotify, cada uno no se suscribe, a cada uno le da favorito, pero bueno, márquense en YouTube, suscríbanse y bueno, en Spotify pues marquen el podcast, estén pendientes de todos los episodios a medida que vayan saliendo. Y nada, acá vamos a seguir trabajando para demostrar por qué en Cúcuta, en norte de Santander y en toda esta región somos más que una simple frontera, porque aquí hay personas trabajando desde todos los ámbitos posibles por construir sociedad, por crecer como sociedad, por crecer como comunidad y por salir adelante pese a cualquier obstáculo, cualquier problema que podamos enfrentar. Entonces,
Nos vemos, muchísimas gracias si llegaron hasta acá. Y nada, profe, muchísimas gracias por asistir acá al micrófono de Más que una Frontera. Gracias a ti, Luis Fernando, y gracias a todos los oyentes que nos escucharon, que se quedaron, que dijeron, oigan, esto que está hablando esta profe está muy interesante y que lo podemos aplicar. La invitación nuevamente es a que no se preocupen tanto, que se ocupen, y bueno, los espero próximamente en Open Brain con los brazos muy abiertos.